Pedro Castillo se declara ganador de las elecciones presidenciales en Perú. Ocurre en el mundo. El candidato de izquierda a la presidencia de Perú, Pedro Castillo, se ha declarado como vencedor de la segunda vuelta de las presidenciales celebradas el pasado domingo en Perú. La candidata derechista Keiko Fujimori, por su parte, ha denunciado un presunto fraude en los comicios del domingo, pero esa versión ha sido desmentida por los órganos electorales y desestimada y las misiones de observación electoral que supervisaron el sufragio. En una nueva intervención ante sus simpatizantes en Lima, Pedro Castillo ha pedido a las autoridades electorales no mancillar la voluntad del pueblo peruano y ha demandado a sus seguidores no caer en la provocación. Asimismo, el aspirante izquierdista ha garantizado que su futuro gobierno será respetuoso de la democracia y de la constitución actual, así como un gobierno con estabilidad financiera y económica. Según los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, Pedro Castillo lidera las votaciones con un 50.2%, mientras Keiko Fujimori perdería con un 49.7%, al ser escrutado ya el 97.95%. Sobre este tema, la palabra tiene Alexis Moncayo en Pichincha Opina. 7 de la mañana con 12 minutos, gracias profe. Bueno, las cosas en Perú parece que van ya definiéndose. Como decía el profe, hay una ventaja que parecería es ya a estas alturas, sí, por lo poco que queda por escrutar y seguir ingresando datos, sería irreversible. Los últimos datos de la OMPE, el último comunicado fue publicado hace exactamente 8 minutos. Actualización de resultados, actas contabilizadas para fórmula de presidente y vicepresidentes a las 6:44 del 9 de junio. Esto, a ver, el documento de la OMPE sale a las 6:44, pero el tweet fue subido a las 7:04, 7:05 de la mañana, ¿no? En total hay 18.576.753 ciudadanos peruanos que votaron. De un total de electores hábiles en el Perú de 24.864.846, ¿no? Y los resultados son los siguientes, los que ya daba lectura el profe, repitámoslos. El profesor Pedro Castillo, del Partido Político Nacional Perú Libre, tiene el 50.20%, lo que corresponde a 8.735.448 votos, mientras que la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular alcanza 8.063.684 votos, y con eso un porcentaje del 49.79%. Esos son los resultados ahora mismo en el Perú. En horas de la noche de ayer, Pedro Castillo ha salido a reconocer de alguna forma el triunfo, digamos, bastante apretado, bastante apretado. Tiene 51 años, ¿no? El profesor dio unas palabras ayer frente a una multitud que lo esperaba, a pesar de que había un toque de queda vigente todavía en el Perú. Y esto, digamos, lo que va a generar es un nivel de expectativa importante en el Perú por lo que pueda suceder con Pedro Castillo ya al frente del poder. Ayer, no sé si ustedes tuvieron, la mayoría de quienes están ahora siguiendo nuestro espacio y escuchándonos, tuvieron la oportunidad de seguir la entrevista de la doctora Rocío Silva Santisteban, que es una política con un recorrido y una trayectoria muy importante en el Perú. Recordarán que la entrevistábamos hace algunos meses atrás cuando Perú estaba viviendo una crisis política súper fuerte que dio lugar a la caída de Vizcarra y la asunción al poder de Merino.
Ahí mucho se hablaba de que quien podía asumir la presidencia de forma temporal o interina iba a ser precisamente la doctora Rocío Silva, y ayer conversábamos con ella y nos decía una de las cosas que se le puede achacar, a pesar de coincidir, digamos, con que el hombre es de centroizquierdo, representa algunos postulados del progresismo, es probablemente la improvisación en algunos temas que tienen que ver con asuntos importantes, ¿no? En los cuales no se nota o no se ve un discurso o una hoja de ruta, una agenda bastante mucho más clara y definida. Estaba viendo algunas cosas en las que, digamos, difiere el programa político de Pedro Castillo, obviamente, del de Keiko Fujimori en lo económico, por ejemplo, o en lo social, pero hay otras cosas en las que coinciden y en las que los dos terminan siendo bastante conservadores, ¿no? Por ejemplo, el tema del aborto o el del matrimonio igualitario. Terminan coincidiendo los dos candidatos finalistas en el Perú. Entonces, ayer la doctora Rocío Silva se refería precisamente a aquello, ¿no? Que ahora les molesta que haya hecho una introducción muy larga, pero estaba hablando del tema de las mujeres. La verdad es que qué complicado que es darle gusto a todo el mundo. Pero bueno, si no les gustó que hable del tema de Matilde Hidalgo, lo siento mucho, lo hablaré las veces que sean necesarias. Sobre el tema de los derechos de las mujeres. Entonces, ayer Rocío Silva decía aquello, ¿no? Que quizás una de las cosas que se le puede achacar es la improvisación. Y ojalá esa improvisación, ahora que ya le toca conformar un equipo de gobierno, quede atrás, ¿no? Porque le va a tocar planificar, le va a tocar gobernar, ya no únicamente para quienes votaron por él, para esos 8.600.000 y pico de peruanos que optaron por su candidatura, sino que le va a tocar gobernar para la población en general en el Perú, para los que votaron por Fujimori, para los que votaron por él y para los que no votaron por ninguno de los dos, porque en Perú también hubo un fenómeno súper fuerte del voto nulo, algo parecido a lo que estamos viviendo acá, y es algo que lo veníamos conversando también con ustedes en este espacio y con algunos de los analistas que nos visitaron durante la etapa electoral que vivimos en el Ecuador antes del 11 de abril y antes también del 7 de febrero, y es el hecho de que hay en la población una suerte de hartazgo, no solo con esta disputa de izquierda a derecha, sino con la política en general, porque en los últimos años hemos visto gobiernos, como por ejemplo en el Ecuador, que se encargó de estigmatizar a la política. Entonces, todo político es corrupto, todo político es mafioso, todo político es malo, todo político apesta. Eso fue lo que construyeron, un relato bastante perverso, que lo que hace es minar esta institucionalidad tan frágil que tenemos y un modelo político y de gobierno que es el de la democracia, el que nos obliga a los ciudadanos a ir cada 4, cada 6 o los años que sean, cada 5, dependiendo del sistema que tenga cada país, a las urnas de elegir un nuevo gobierno. Pero estos sistemas democráticos también se vuelven vulnerables cuando la propia clase política, como insisto una vez más, ocurrió en el país con Lenín Moreno, empieza a desprestigiar a la política, empieza a desprestigiar a lo público. Y ahí se han sumado también los medios de comunicación, ¿no? A construir también una narrativa permanente, casi a diario, de que tales y cuales son corruptos, de que todo lo público es malo, de que todo servicio público es ineficiente, de que todo funcionario público, burócrata, es un tipo que se lleva la plata y el sueldo a vaca y que no trabaja y que son vagos, ¿no? Eso es lo que han construido durante todo este tiempo. Entonces, hay que gobernar también para ellos, para los que están desencantados de la izquierda, desencantados de la derecha, desencantados del centro, desencantados de la tibieza, desencantados de las disputas entre políticos, que además a los ciudadanos no les sirve para nada. Y eso, digamos, es algo que también lo vivimos acá, cuando veíamos cómo entre el 14 y el 15 de mayo en la asamblea no se terminaban de poner de acuerdo para elegir autoridades. Y nos preguntábamos nosotros, y yo también les planteaba a ustedes esa misma inquietud, ¿no? Porque además, a mí lo que más me interesa es saber la opinión de ustedes. ¿Cuánto beneficia a usted a la hora de, por ejemplo, ir al mercado a hacer las compras, a la hora de comprar la lista de útiles para sus hijos, a la hora de pagar la pensión, de pagar la cuota de la casa, del departamento, del carro, a la hora de pagar el arriendo,
a la hora de pagar sus medicinas, ¿cuánto le beneficia para cumplir con todos esos requisitos el que los políticos se estén peleando por una presidencia, 2 vicepresidencias, 4 vocalías, las comisiones, etcétera? No les beneficia en nada. Vamos a ver qué es lo que hace la Asamblea de aquí en adelante. Que ojalá no sea solo show, ¿no? Que quieran llevar a juicio político a Raimundo y Medio Mundo, que eso es algo que vimos durante el periodo anterior, y que mientras estamos en el show de los juicios políticos y la suerte esta de guillotina en la que convirtieron a la fiscalización, nos pasaban por debajo leyes como la ley humanitaria, que dio lugar a que los empresarios y el sector público despida gente que llevaba durante 10, 15, 20 años trabajando, pagándoles liquidaciones de $200, ¿no? Y después los medios de comunicación construyendo historias de emprendedores que con esos $200 se compraron tal cantidad de cajones de frutas y se pusieron a vender en una esquina y por eso ya son emprendedores. Entonces ojalá no nos vuelvan nuevamente a dorar la píldora de esa manera, ¿no? Que nos hagan shows con estos procesos de fiscalización y por debajo vayan metiendo leyes que digamos, signifiquen un duro golpe a la economía ya débil de los ecuatorianos. Y en Perú conversábamos también, como ocurrió en Ecuador, hubo un rol permanente, muy fuerte de los medios de comunicación que actuaron en favor de una candidatura y en contra de la de Pedro Castillo. Le dieron palo, ¿no? Lo vincularon con los grupos más extremos de la izquierda, que ayer precisamente lo mencionaba la doctora Rocío Silva. Perú, a diferencia de lo que pasó con nosotros, digamos, vivieron un proceso mucho más traumático, más doloroso, más sangriento por la irrupción de grupos armados, como fueron los de Sendero Luminoso o los MRTA, ¿no? El Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Grupos a los que además se les ha vinculado con la extrema izquierda o con la izquierda. Y sirve eso siempre también para meterle miedo, ¿no? Para infundir miedo en la ciudadanía, en la gente. Y después está el tema de la venezolización, está el tema del castrochavismo y otros relatos que también les fueron de utilidad en países como el nuestro, que se repite mucho en Colombia y que también lo usaron en el Perú, para meterle miedo a la población. Y claro, están también esos personajes que, abusando del espacio que tienen en sus medios de comunicación, de los micrófonos, de la pluma o de una cámara, empiezan a acusar ya de forma anticipada de corrupción. Acá vimos uno, ¿no? Que dijo que a Castillo le den $20 millones, que probablemente eso es lo que en promedio roban los de la izquierda, y que deje que Perú siga por el camino de la prosperidad. A pesar de esas inequidades y de esas desigualdades tan fuertes, que son precisamente las que han dado lugar a que un profesor, a que un sindicalista del magisterio, como lo es Pedro Castillo, emerja, que no era precisamente un representante de las élites ni de las grandes ciudades, no es un limeño, empresario, ni vinculado con la clase política tradicional peruana, sino que es un profesor de provincia, sindicalista, que representa además a ese Perú emergente, ¿no? A esa ciudadanía que ha sido golpeada por un sistema que lo que ha hecho es beneficiar siempre a los más, ¿no? Y seguir golpeando a los menos. Y les decía yo que probablemente en el Perú también hubo de aquellos que, como acá, se atribuyen y se atribuirán también los triunfos electorales y después se sienten en capacidad de reclamar ciertas prerrogativas para sí, ¿no? Y esto es una cosa de locos. Voy a ir dejando un poco el tema de Perú para hablar de algo que vi el día de ayer y que me resultó un poco chocante, ¿no? Porque además, a quienes hacemos Pichincha Universal o quienes estamos, digamos, en la otra orilla, que además este medio creo que es bastante transparente como para que todo el mundo sepa cuál es la línea editorial que seguimos. Sin embargo, acá, a los periodistas que estamos acá, a muchos, no sé si a todos, pero a algunos sí, yo me incluyo, se nos ha puesto una etiqueta, ¿no? De ser periodistas militantes. ¿Qué decimos de radiodifusores que además se beneficiaron de la vacuna, que fueron convocados entre los primeros de los primeros
a ser vacunados por el gobierno de Moreno y que hoy dicen, ojo, ¿no? Que nuestro espacio y nuestra estación fue clave en el triunfo de Guillermo Lasso y se atribuyen el triunfo electoral de Lasso. ¿Eso no es militancia, acaso? Es bastante transparente, sí, decirlo de esa manera. Pero entonces no se disfracen, ¿no? Con esa cortina de humo que le venden a la gente, que es la de la famosa libertad e independencia, porque ni son libres ni son independientes. Pero todavía, si por ejemplo fueron beneficiados con el tema de la vacunación, lo cual, digamos, algunos les mantiene y les mantendrá callados sobre las barbaridades que hizo el gobierno de Lenín Moreno, entre una de esas, por ejemplo, haber apoyado el golpe de Estado en Bolivia, tener familiares, hijos, amigos, trabajando en el servicio exterior o beneficiarse del concurso de las dichosas frecuencias. Esto también, digamos, fue materia de discusión, de conversación con ustedes durante la época de la campaña, porque lo vivíamos a diario, lo seguimos viviendo ahora, pero vemos además que lo hacen ya con una cara de palo única, ¿no? Pero esos son los referentes, ¿no? Las voces que no se callan, pero que sí se casan, pues, y se casan porque además tienen que casarse para no hablar de las cosas que hizo su gobierno, que es el gobierno de Lenín Moreno. Y que ahora además se atribuyen también el triunfo electoral de Guillermo Lasso durante las elecciones del 11 de abril. Para quienes todavía tenían alguna duda con respecto del rol que jugaron ciertos medios de comunicación. Pero digamos, ahí no pasa nada, ¿no? Porque además ellos tienen como que el blindaje, la protección, el solapamiento y el acolite de todo el gremio. Lo cual demuestra, ¿saben qué? Que son igualitos, ¿no? Que son igualitos a esos que ahora, mientras los médicos de los hospitales del IES están reclamando porque no tienen medicinas, no tienen insumos, no tienen equipos de bioseguridad, porque el personal administrativo de esos hospitales tampoco tiene la seguridad necesaria como para ir a trabajar, se dedican a hablar de la moda presidencial, de la diseñadora de los vestidos de la primera dama, del maquillaje, del ropero del presidente, del color de los zapatos que usa Lasso, de cómo está muy bien que seamos más informales ahora y que dejemos de lado esos esquemas, ¿no? Del presidente encorbatado y acartonado, porque está muy bien hablar de que el presidente ha renovado su ropero. Y así lo que hacen, ¿saben qué es? Desviar la atención de los temas que son realmente importantes, ¿no? Y nos empiezan a dorar la píldora con estas cosas que son cosméticas, que son súper banales, y nos ponen a hablar de tonterías. Y yo les decía hace un momento, haciendo un símil con lo que pasa o pasaba con la Asamblea y que creo que va a pasar de aquí en adelante. Vamos a seguir con este show y este escándalo del tema de los juicios políticos, de llevar al cadalso a los enemigos políticos, de seguir martirizándolos, de seguir persiguiéndolos, mientras a ustedes, a nosotros, a la mayoría de los ecuatorianos les siguen dando golpes en donde más nos duele, que es el bolsillo, que es la economía. Pero mientras ellos sigan haciendo eso, nosotros vamos a seguir hablando acá de estas cosas que sí les incomodan. Porque a mí me importa un comino la talla de los jeans que usa el presidente Lasso, o el color de los zapatos que usa el presidente Lasso. Porque hay cosas que son más de fondo y sobre las cuales hay que hablar. Lo que sí incomoda también es que haya en este momento periodistas que se atribuyan el triunfo del presidente Lasso y que empiecen a generarle ciertas advertencias o amenazas. Yo les decía a ustedes del otro día, no sé si coincidan la mayoría, que el haber enviado el proyecto de ley de medios o de libertad de expresión era sin duda un pago de favores. Bueno, con lo que dijo este radiodifusor el día de ayer acá en la capital de la República está cada vez más que comprobado eso.